No sé si alguien, no sé si alguien de ustedes tiene hasta ahorita alguna preguntita de lo que vimos ayer o me quisiera hacer algún comentario de la clase que vimos ayer, alguna experiencia que alguna de ustedes nos quiera compartir de lo que les ha funcionado, de lo que no les ha funcionado, porque como dije ayer, cada quien tiene diferentes maneras de aplicar las técnicas o qué técnicas a ustedes les han funcionado. En lo personal les dije yo cuáles habían sido las que a mi persona le había funcionado. Entonces no sé si alguna de ustedes, en lo que vemos si alguien más se incorpora o que nos gustaría también escuchar alguna de las experiencias, ¿verdad? No sé si alguien quisiera compartir. Doctora, yo le quería comentar un caso. Me habla la doctora, ahorita voy a ver, ¿quién me está hablando? La doctora Andrea, Andrea. Sí, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? sí. Cuénteme, doctora. Bien, fíjese que en mi caso, hace poco pacientita, nosotros tenemos una doctora especialista en odontopediatría, pero ese día no había llegado. Ujú. Entonces pasó consulta a una pacientita, pero en ese caso el problema fue así como estaba mencionando ayer, más que todo el comportamiento de la mamá, porque se le ofreció una pulpotomía, no quiso, quería que se le hiciera la extracción, pero al momento de estar poniendo la anestesia, la mamá se puso a llorar. Se puso a llorar y prácticamente se hincó a orar y la niña estaba colaborando, pero cuando vio que la mamá se puso a llorar o sea, la mamá se hincó, se puso a orar, quizás no sé por los nervios o algo, pero ahí la niña se asustó. Entonces, en ese caso, la verdad es que fue bien complicado porque yo no sabía cómo reaccionar, porque era como la mamá era la que prácticamente Hola. ya no se quiso dejar, entonces perdimos bastante tiempo, honestamente, y creo que como no tenemos como mucha experiencia en esos casos, pues yo prácticamente no sabía cómo reaccionar con el manejo de la mamá. Entonces, no sé en esos casos, o sea, cómo podríamos hacer para saber llevar ese tipo. Eh, bueno, gracias, doctora, por compartir este caso. No sé si la mayoría escuchó, ¿verdad? Que es un caso bastante interesante, la verdad. Y quizá, doctora, claro, como usted dice, no siempre podemos actuar ante esas situaciones o es cómo actuar ante esta situación cuando vuelva a pasar, en este caso, usted qué hora, ahora usted ya tiene cómo realmente es la mamá. Ya estudió el tipo de mamá que es, una paciente bastante ansiosa y sobreprotectora, llamémoslo así. El hecho de que haya hecho una oración no significa que esté algo mal, sino que sí, está bien bendecir ese momento que se iba a someter a su hija, pero eso, quieras o no, y un punto quizás no a favor de ella es que se puso a llorar. Entonces la niña, es lo que dije ayer, el primer referente del niño es cómo nosotros actuamos los papás. Entonces, quizás en estos casos, si volvieran a atender a esta niña, que es impredecible para nosotros conocer a los papás, que van a llegar a hacer esta conducta en una consulta, pero quizás, doctora, para la próxima, antes de que sea cualquier procedimiento con esta niña, si es que la vuelven a atender, sería lo mejor hablar con la mamá y hacerle ver que sí puede o hacer la oración, evitar las lágrimas, una oración como un momento de cortita, solo para decir, Diosito bendiga este momento y mi princesa es súper valiente, Diosito, como tratando de aportar siempre a la niña una conducta positiva y todas las palabras de su boca que sean positivas para la niña. Entonces, lo pudiera hablar antes, doctora, antes de pasar, pueden pasar a la niña y luego apartar a la mamá y hacérselo saber, nunca enfrente de la niña, ¿verdad? Sino que toda comunicación que tengamos con los papás pues tiene que ser aparte, porque sí, o sea, ella pensaba que iba a ser un momento bueno esa situación, pero a la larga le genera esa presión a la niña, ¿verdad? Que la mamá estaba llorando, que estaba en esa condición. Entonces, doctora, con todo el respeto se le habla a los papás, se les hace saber que está bien la oración, pero que siempre una oración corta y solo haciendo, como diciendo cosas positivas para la niña. ¿Ok? Eso sería como quizás mi manera de abordarlo.
Y quizás, doctora, créame que hasta a uno le toca muchas veces ser parte de eso, como oremos juntas, mamá, vamos a orar juntas y pueda que usted tome la iniciativa por hacerlo y una cosa cortita y siempre y cuando hacer énfasis en lo bien que se va a portar la niña, porque ya solo de por sí ya está nerviosa la mamá y obviamente nos pone nerviosos a todos, ¿verdad? Bueno, doctora, gracias por compartir este caso. No sé si alguien más quisiera compartirme. Gracias, doctora. A usted, doctora. ¿Alguien que quiera compartir? No tengan Yo, pena, doctora, doctoras. Estamos aprendiendo. Ay, cuénteme, ¿quién? doctora Lea, Eso, muy bien, doctora, cuénteme. fíjese que a mí me pasó igual a doctora Andrea. La mamá se puso a llorar, pero así un llorar exagerado que no se controlaba. Entonces tuve Híjole, que levantar a la niña del sillón y eso que no le hice nada, le estaba evaluando, pero al momento de decirle que era una piececita que estaba súper mala, y prácticamente era más extracción que otra cosa, ¿verdad? Entonces tratando pero era deciduo a la pieza, ¿verdad? Cuando le claro. estaba comentando a la mamita, comenzó a llorar y fue así terrible. Andaba con una pareja que eran como amigos de ella, entonces saqué a la niña y hablé con la mamá y le dije, miren, no podemos estar así frente a la niña, tenemos que controlarnos, porque la niña tiene miedo a su primera vez en el odontólogo y la vea usted mal, pues también se pone mal. Y hablando con ella, ¿verdad? Ajá. Prácticamente, y también la mamá me dijo como, no puedo tomar una decisión ahorita porque tengo que consultarle a mi mamá qué piensa ella del tratamiento que le voy a hacer a mi hija, algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces le digo, bueno, si no se siente lista, no hay ningún problema, porque aquí la que toma la decisión es usted como responsable legal de su hija. Tenga la tranquilidad de tomar su tiempo y reprogramamos la cita, ¿verdad? Y la pacientita se fue. Pero en la siguiente cita ya no lloró, iba con una mejor actitud, pero no pudimos controlar a la niña. O sea, la niña ya estaba como predispuesta a eso. Claro. Quisimos hacer una contención física, pero no como aditamento, sino con la misma mami, que se pusiera Sí. como caballito, ¿no? Creo que le llaman. Ujú, Ajá, correcto, posición de caballito. ajá. Entonces, pero aún así la niña la dominaba, pero era también porque la mami no hacía mucho esfuerzo en contenerla realmente, ¿verdad? Claro, claro. Y intenté con premios, con todas las técnicas, creo yo, que dijo en la clase anterior, incluso con elevar un poquito mi voz, hablarle con cariño y nada de nada. Al final decidí igual que no la podía tratar, digamos, la levanté y ya después hablé solo con la mamita y le dije, mire, si usted cree que con la abuela se porta mejor o con una tía, vuélvamela a traer y volvemos a intentar. Pero yo le hice el comentario, no, pues sí, ni modo, pero yo tengo que cobrar la consulta, ¿verdad? Porque ya esas Claro, dos es que veces no la eso, había cobrado. por supuesto, doctora. Ajá, pero ya la anterior, o sea, ya una tercera era como, pero hoy sí voy a tener que hacerlo, ¿verdad? La consulta y Ujú. todo. Y al final, pues, para no hacerle largo el cuento, me dijo, sí, lo vamos a tratar en una tercera ocasión con otra familiar, pero ya no volvieron. Y ahí sí yo creo que la niña ganó en ese sentido porque ya no regresaron. Exactamente. Ujú. Exactamente. Muy bien, doctora. Gracias por comentar. Y miren, doctoras, las dos dijeron casos bien interesantes, donde aquí el problema era la mamá, no el paciente. ¿Ok? En el caso de la doctora Lea, aquí vemos un factor súper importante que la mamá no tenía ningún tipo de autoridad. El hecho que haya dicho que le va a preguntar a la mamá significa que ella no tiene autoridad sobre su hija. Significa que nosotros menos la vamos a tener. Entonces, es donde se está conociendo el tipo de papá al que nos estamos enfrentando. La doctora Lea le dio una primera oportunidad, una segunda oportunidad y en la tercera oportunidad, porque la mamá trató como de buscar con quién la niña sí se podía dejar o buscar quién podía poner orden. Desde ese momento sabemos que estamos ante un tipo de papá conflictivo en ese sentido, que no hay autoridad por parte de ellos, menos nos la va a permitir a nosotros. Entonces, como la doctora dice, probé un montón de técnicas y ninguna me funcionó, definitivamente aquí el problema son los papás. Y sí, y la doctora Fornesa ya no volvió. Doctora, mire, a veces ese mismo paciente va a andar de clínica en clínica porque el problema no es el paciente, el problema es la mamá. Hasta que la mamá no se ordene y no decida ella poner sus propios límites,
o sea, los límites hacia la niña, no van a poder manejarla en ninguna clínica. Entonces, el ejemplo que la doctora Lea y Andrea dio, muchas veces podemos sentirnos hasta frustrados que el paciente se va y no regresa. No se sientan como no la pude manejar, no pude hacer eso, no pude hacer lo otro, porque muchas de estas condiciones no van a ser porque nosotros no pudimos manejar al paciente, sino que simple y sencillamente tenemos que conocer a ese tipo de papás y al final son pacientes que a la larga, si ya no se dejan, ya no podemos hacer absolutamente nada. Y como dije, van a andar saltando de clínica en clínica. Y al final el niño es el que sufre porque ya hay dolor o hay que hacer un procedimiento más agresivo. Y tomo de referencia o quise hacer estas preguntas porque las siguientes técnicas de las que vamos a hablar son todavía más complejas. ¿Por qué? Porque no todos los papás ceden a este tipo de técnicas. Como su nombre dice, son técnicas más avanzadas, donde se imaginan que si hablarle con un tono alto a la mamá no le parece, que le demos tiempo fuera, como dijimos ayer, que se retire y luego vuelva a entrar si está preparado, y cualquier otra técnica que los papás, restricción ¿verdad? Protectora, si ellos aún así dudan de estas técnicas o nos hacen muchas veces que el tratamiento se vuelva un poquito más tedioso, ahora se imaginan muchas veces la actitud de los papás ante estas otras técnicas de las que vamos a hablar, que son un poquitito pues más complejas. Bien, gracias doctora por la participación. La verdad que valoro, doctora, yo sé que algunas quizás están recibiendo la clase en alguna otra cosa, pero es bueno que participemos, ¿verdad? Es bueno que nosotros también hablemos de las experiencias, que es lo bueno y que es lo que no nos ha pasado, ¿verdad? Porque creo que vamos aprendiendo todos. Dentro de estas técnicas que vamos a hablar, algunas de las alternativas que nosotros vamos a tener para el manejo de conducta es el diazepam y el midazolam como una de las alternativas que tenemos, el óxido nitroso, que es el gas de la risa o el óxido inhalado, sedación consciente o pseudoanalgesia, que también es conocida, y la anestesia general. En cuanto a la ingesta o premedicación de un niño, ¿verdad? Llámese como para tranquilizarlo, al igual que nosotros hacemos en los adultos, que muchas veces vemos esos pacientes adultos un poquito ansiosos y los premedican, ya sea el maxilofacial o nosotros también que atendemos pacientes adultos. Muchas veces ante esa situación de estrés y de ansiedad de un paciente, nosotros tendemos a premedicarlos. Con los niños es de tener muchísimo cuidado a la hora de premedicar. ¿Por qué? Porque son medicamentos que van a deprimir el sistema nervioso del pacientito. ¿Ok? Entonces, dentro de estos medicamentos está el midazolam, ¿sí? Los efectos más comunes son los relacionados con la depresión del sistema nervioso, somnolencias, mareos, vértigo, etcétera. Situaciones que a un niño le puede provocar un poquito de confusión o retardo en alguna de las reacciones que nosotros esperamos en ellos. Por lo tanto, esta alternativa de premedicar un pacientito no es la más adecuada. Se los pongo aquí como mencionando la técnica, en lo personal no lo hago porque es una línea tan delgadita que podemos cruzar y deprimir el sistema nervioso o provocar cualquier otro tipo de efectos secundarios sobre un niño. Algunas ventajas y las desventajas que vamos a encontrar a la hora de querer nosotros, perdón, premedicar este tipo de pacientitos es la ventaja, un efecto sedante definitivamente y un relajante y relaja los músculos. Pero por eso mismo yo tengo que estar pendiente de la reacción de los niños porque pierden en cierto modo reflejos como, ¿verdad? A la hora de estarse ahogando, pues un paciente rápido se siente y tiene el reflejo de comenzar a calmar su respiración o controlar cómo está tragando y poder hacer un reflejo, ¿sí? No así cuando están bajo los efectos de estos medicamentos. La mayoría de estos niños pierden ese tipo de reflejos. Alto rango de seguridad en dosis bajas, ¿sí? Desventajas, corto tiempo de acción y no es predecible en todos los niños y bajo receta controlada. Entonces, no todos estamos autorizados para nosotros
dejar ese tipo de medicamentos. Hay que conocer a fondo el medicamento, dosis en los niños. Muchos de ellos pensamos que nos va a dar el efecto de relajarlos, pero muchas veces puede ser lo contrario, un efecto contrario de lo que esperamos. Me pasaba a mí que yo antes tenía la clínica donde estaba un neurólogo pediatra y él para hacerle algunos de los exámenes que les hacía, encefalogramas, usualmente él preparaba un medicamento para darles una cucharadita a los niños y relajarlos. Una de las tantas veces interactuando con el doctor me dijo, ¿por qué no intentamos? Porque era un paciente que él me refería con el tratamiento que yo le doy para los encefalogramas. Definitivamente tomé la opción de hacerlo, pero este niño me dio un efecto completamente diferente. Nunca se tranquilizó, al contrario, se puso más acelerado, más histérico. Entonces, ojo con esto, que no podemos pensar que estos medicamentos nos van a hacer siempre el efecto que deseamos en los niños. Entonces, en lo personal, no lo dejo porque mi temor siempre es eh, perder un reflejo en los niños, que el niño pierda algún reflejo o que deprima demasiado el sistema nervioso de los niños y esperemos un efecto demasiado somnoliente en ellos y no podamos tener los efectos que nosotros tenemos. Aparte, por la dosis tan mínima que damos, esperamos que sean procedimientos extremadamente rápidos. Y a veces queremos hacer una pulpotomía y corona en este tipo de pacientitos. Definitivamente está obsoleto querer tenerlos tanto tiempo con este tipo de alternativa o de medicamentos. Entonces, como otra de las técnicas que sí, aquí sí le doy como toda la facilidad de poderles decir que es una de las técnicas que más nos puede ayudar en odontopediatría, que es el óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas no tóxico, anestésico incoloro, no inflamable, con un olor y sabor suavemente endulzado. Es conocido como el gas hilarante o el gas de la risa y resulta completamente inofensivo. ¿No? El gas de la risa funciona con rapidez, relajando a las personas y sus efectos desaparecen inmediatamente o rápidamente después de respirar un oxígeno puro a través de una mascarilla. Es decir, una vez que en mi caso yo no trabajo el óxido nitroso, yo no estoy entrenada para usar el óxido nitroso. Yo prefiero que lo haga siempre un anestesiólogo pediatra, que es el que lleva la maquinita y él es el que se encarga del monitoreo del paciente mientras yo estoy haciendo lo mío, ¿ok? Él lo suyo monitoreando al paciente, a pesar de que hemos dicho que es una técnica no invasiva. Simple y sencillamente es una bigotera que se le coloca al niño en la naricita para que comience a inhalar el óxido nitroso y nada, siempre se pone un oxímetro, ¿verdad? Para estar regulando siempre cómo el paciente se está desenvolviendo, que todos sus niveles estén controlados y no hay nada invasivo sobre el cuerpo de él, pero en este caso, por eso prefiero yo que un profesional en su área esté en lo suyo y yo en lo mío. Entonces, esta es la bigotera. Miren, es sumamente seguro esta alternativa. El paciente está consciente de lo que estamos haciendo. Él escucha, él puede hablar, él puede ver. Es decir, está con todos sus sentidos completamente despiertos, ¿sí? Lo único que lo que hace es este gas es mantener un poquitito ese efecto de estar todo ansioso, disminuye esa ansiedad, pero la capacidad de hablar, no, ni la capacidad de escuchar y ni de ver, ¿verdad? Entonces se mantiene el niño al 100% seguro de lo que estamos haciendo. ¿En qué pacientes está indicado o cuáles son las ventajas de esta técnica? Pacientes que no colaboran o que tienen miedo o ansiedad, pacientes con necesidades especiales, pacientes con reflejos nauseosos que interfieren con los procedimientos dentales. Tuve una hija de una colega, de una odontóloga que me decía, mira, Giselle, yo es de más, o sea, un rodete que le ponga y le genera náusea y yo quiero hacerle los sellantes de las piezas y bueno, una pacientita que tenía un reflejo nauseoso, pero tan inmediato con el cepillo le generaba náuseas, imagínense ahora estarle colocando rodetes. Fue una paciente que pues vimos el cambio a la hora de estar con el óxido nitroso, que la misma colega me dijo, sí, hagámoslo.
¿verdad? Ver cómo se disminuyó ese reflejo nauseoso. La niña podía estar viendo un monitor, viendo sus muñequitos, pero se controló increíblemente ese reflejo. Pacientes que no responden adecuadamente a la anestesia local y se puede usar a partir de los 5 años. ¿Por qué no antes? Bueno, incluso pudiese llegar a ser aquel pacientito de 4 y medio o 5. ¿Por qué no más pequeño? Porque los pacientes pequeños no toleran la bigotera, lo que vieron que se le colocó a la niña, no permiten tener algo puesto, y no tienen la madurez de permitir que esté eso puesto, que esté despidiendo, ¿verdad? O que estén inhalando ese gas. Los niños no colaboran. ¿Por qué? Porque se quieren quitar inmediatamente todo lo que tienen encima. Por eso no es recomendado. No es por ninguna otra indicación o que esté contraindicado en bebés por algo específico o en niños de 3 años. Es simple y sencillamente por la falta de colaboración con este tipo de bigotera. Contraindicado en aquellos pacientes bebés intolerables a utilizar la mascarilla. Definitivamente no la permiten. Y media vez el pacientito se retire la mascarilla, el efecto se pierde. Por eso, una vez el médico, el anestesiólogo coloca la mascarilla, no se puede retirar hasta que nosotros hayamos terminado nuestro trabajo. Pacientes con otitis media, ¿verdad? Porque es un pacientito que, quieras o no, puede generar ese malestar a nivel de oídos, y pacientes con procesos gripales. Respirar óxido nitroso puede irritar los ojos, la nariz y la garganta, causando tos o falta de aire. La exposición puede causar sensación de desvanecimiento, mareo y somnolencia. A altos niveles puede causar desmayo y a niveles muy altos puede causar la muerte. Estamos hablando de excepciones, de alguien que no logre manejar bien la cantidad de óxido nitroso que se coloca en un niño. Por eso vuelvo y repito, se hace con el apoyo de un especialista en el área, de alguien. En mi caso, pues yo recurro con un médico pediatra y que todavía pues tiene la especialidad de ser anestesiólogo. Entonces, ellos son los que se encargan de saber la dosis, cuánto tiempo pueden mantener a un pacientito así y bajo qué riesgo, ¿verdad? Son los que nos sometemos. Entonces, aquí está, por ejemplo, esta princesita a quien se le colocó el óxido nitroso. Ahí ven ustedes que está el oxímetro en su dedito, solo para mantener los niveles, ¿verdad? En ella. La mascarita, ella la pueden ver ustedes consciente de lo que está, el doctor le está explicando de lo que va a sentir, de que va a estar respirando, que se va a sentir relajada y que pues ella está al 100% consciente de lo que vamos a hacer. ¿Alguna preguntita de esta técnica? Quizás algo importante de esa técnica es que es, es importante que sepamos que no podemos hacer procedimientos extremadamente largos ni demasiado dolorosos, porque a pesar que el paciente está pues relajado, aún así ellos sienten, si vamos a colocar una técnica anestésica, lo van a sentir. Entonces, si vamos a hacer algo que sea un procedimiento corto, llámese una extracción, puede ser una pieza a la que vamos a extraer, que por ansiedad la paciente no permitió o no, por los papás dijeron que no querían que la niña se sintiera, ¿verdad?, tan ansiosa en ese momento. Pudiéramos hacer una obturación, pudiésemos llegar a hacer una pulpotomía o una pulpectomía, pero estamos hablando en un tratamiento que va a ser el tratamiento pulpar y otro día la rehabilitación con corona, en todo caso, pero no más de 1 hora poder mantener este pacientito con el óxido nitroso. Entonces, son casos donde ustedes le pueden recomendar a los papás casos sencillos como que les dije, ¿sí? Pero no querer hacer un cuadrante completo o algo mucho más invasivo, una cirugía, pues tampoco se considera como una opción por el tiempo que se va a mantener este niño bajo el óxido nitroso. Entonces, una técnica bastante segura y bastante amigable, y sobre todo porque los papás lo primero que preguntan es que si ellos van a estar, que si van a perder la conciencia, ¿sí? Porque es lo primero que ellos tienen, va a estar despierto o va a sentir completamente dormido. Entonces, les da angustia a los papás saber cómo el niño va a actuar frente a esta técnica. Y una de las ventajas de esta técnica es que también hemos terminado el procedimiento
e inmediatamente se quita la mascarita y el niño vuelve a ser el mismo niño de antes, ¿verdad? Es decir, Jay habla con la mamá y se pone a jugar. O sea, simple y sencillamente el efecto dura mientras tiene esa mascarita, de estar tranquilito. ¿Ok? Bueno, vamos con otra de las técnicas avanzadas, que es la sedación consciente o pseudoanalgesia. Doctora, Pseudoanalgesia. disculpe, ¿la técnica de óxido nitroso la aplica usted o un médico, pediatra o Sí, doctora, es lo o que tiene acabo de alguna decir. técnica? Es lo que Perdón, acabo de decir. Yo nunca hago esa técnica. Fue lo que dije tanto al principio como al final de esa técnica, que yo nunca, no estoy capacitada para hacer esta técnica. porque en Porque algunas clínicas lo hace la odontopediatra, pero totalmente, doctora, pero hay un dicho que dice que no podemos estar alabando a dos dioses al mismo tiempo. Y si usted ajá, se fija, si yo voy a hacer esta técnica, voy a estar concentrada, imagínese una extracción. Voy a estar haciendo la extracción, monitoreando el oxímetro, que todo esté bien, monitoreando que el gas esté saliendo en la cantidad correcta, que no esté, en sus oíditos no existe ningún malestar. O sea, yo no puedo estar monitoreando todo el equipo de óxido nitroso, el oxímetro y haciendo lo mío. Entonces, en ese sentido, yo respeto quienes lo hagan así, pero yo en lo personal no lo hago porque no quiero estar en dos cosas al mismo tiempo. Si yo me voy a concentrar en una cosa, aparte yo siento que el papá también es parte del profesionalismo, hacerle ver quién cubre cada área. Yo cubro lo mío, la parte de odontología, y el médico pediatra anestesiólogo cubre su parte y tiene bien monitoreado al paciente. ¿Ok? Él es el que se encarga de hacer todas las preguntas que le interesan al doctor. En este caso, si ha existido algún problema de otitis, si la niña no ha tenido problemas de un tabique desviado que pueda respirar bien. O sea, todo ese tipo de preguntas al final es decir, le conciernen al doctor, no a mí. ¿Ok? Entonces, claro, yo tengo que saber lo básico, pero en este caso el médico pediatra es el que se encarga de dar la técnica del óxido nitroso. ¿Mm? y perdón, es que se me cortó el inter y no escuché. Y en Ah, ok. ese sentido, me imagino que los pediatras ofrecen o el anestesiólogo ofrece ese servicio. Sí, sí, sí. O sea, en el Normalmente caso todos los sí, anestesiólogos lo ofrecen. Solo pregunto para tener. anestesiólogos, sí, sí, sí. La mayoría de anestesiólogos tienen el equipo, doctora. No sé si usted vio, por ejemplo, ahorita aquí el equipo, o sea, es un equipo también que uno se tiene que hacer de este equipo. Entonces, no todos, vaya, imagínense, estar pendiente, este es el equipo que usa el doctor. Te estamos pendientes nosotros de que el cilindro haya sido esté lleno, estamos pendientes, o sea, de todo eso no podemos estar nosotros pendientes. Este es el equipo. Y en el caso de los anestesiólogos, aquí está el doctor Ricardo Sandoval, que él es médico pediatra anestesiólogo, él es el quien lleva su equipo y el que tiene todo. Entonces, la mayoría de anestesiólogos ofrecen ese servicio del óxido nitroso. Pero en lo personal siempre voy a pedir que sea un pediatra el que está conmigo, ¿ok? Que son pocos los anestesiólogos pediatras en el país, ¿ok? Sí, gracias, doctor. Bueno, listo. Otra de las técnicas en las cuales nosotros podemos utilizar en odontopediatría es la pseudoanalgesia. Es un estado que permite tolerar al paciente dolor o procedimientos dolorosos, manteniendo de forma adecuada la función cardiorrespiratoria y la capacidad de respuesta a estímulos verbales o táctiles. Un estado farmacológicamente inducido que cursa con depresión de la conciencia, durante el cual el paciente responde de forma correcta a las órdenes verbales, tanto solas como acompañadas de estímulo táctil ligero. No se necesitan intervenciones adicionales para mantener permeable la vía aérea del paciente. La función cardiovascular generalmente está estable y correcta. Los medicamentos que son colocados de manera intravenosa, ¿verdad? Son el midazolam y algunos otros narcóticos como el fentanil o ketamina. Esos son los medicamentos que son colocados en la venita para lograr este efecto de pseudoanalgesia. Algo que quiero mencionar de esta técnica, es una técnica bastante segura también, pero en niños arriba de 8 o 9 años, ¿ok?
a esa edad es que nosotros podemos recomendar esta técnica, no menos de 8 ni o sea, o menos de 9 años. No se puede porque los niños se pueden llegar a deprimir la respiración demasiado y sacarlos de un estado así de crítico es mucho más complejo. No estamos en un hospital, en una clínica, ¿ok? Entonces, no es un lugar donde nosotros podemos ofrecerle a un paciente si no tenemos un equipo completo, ¿verdad? O no estamos capacitados nosotros o a quien nosotros le pedimos ayuda, pues no está tampoco capacitado en atender a niños. Por lo tanto, sí segura, pero bastante delicada a quién se lo vamos a hacer. Entonces, en niños pequeños, como repito, no se hace este tipo de niños arriba de 8, van valorando los anestesiólogos, 9, de 9 en adelante es como la edad ideal para hacerlos. La técnica se coloca, como dijimos, tomar la venita del niño y poder colocar este tipo de medicamentos que se colocan en vena para causar esta fase donde se relajan y ellos en cierta forma llegan a relajarse tanto que comienzan como a roncar y están bien dormiditos. Ellos pueden expresar si sienten algo, pero por medio de un estímulo, es decir, llegan en un estado de que se duermen que nosotros tenemos que estimular para que ellos hablen, es decir, despertarlos, hacer ciertas técnicas a nivel de mandíbula donde ellos les provoque reaccionar y preguntarle a nosotros, ¿está bien? Sí, estoy bien, pero están más mareados o sienten un profundo sueño y se vuelven a quedar dormiditos. De ahí nosotros les queremos volver a preguntar y volverlo a estimular. ¿Okay? Esa es la única manera como de recibir respuesta. Pero es importante que nosotros estemos capacitados también para reaccionar en el momento, una succión adecuada, porque quieras o no, como se relajan los músculos, también se relaja parte de los músculos, ¿verdad? Orofaciales también, que es tragar. Tragar, ellos acumulan bastante la saliva, entonces nuestra asistente o nosotros tenemos que estar pendientes de estar succionando al paciente para que no sienta que se está ahogando. Y tenemos el caso de una princesita, como les decía yo, el anestesiólogo, después de que uno le da la historia de estos pacientes, ¿verdad? Esta princesita ya iba para los 9 años, pero igual en ese momento tenía 8 años. La condición de la paciente era una condición con retraso psicomotor y no iba a permitir, ¿verdad?, ir realizando una por una las extracciones. Entonces optamos por esta técnica. La verdad que era una princesita que tenía bastantes restos de piezas primarias y dentro de las opciones más viables que se le dio a la mamá fue hacer la pseudoanalgesia. Y si se fijan ahí en las fotografías, pues realmente la niña tenía varios restos. No, mi plan de tratamiento era solamente quitar esos restos, ¿ok? No comenzar a hacer que obturaciones, que algo que sellantes de fosas y fisuras, no. En este caso, por el manejo del dolor, y por lo que implica que estar poniendo técnicas anestésicas en los 4 cuadrantes, lo más recomendado en este caso fue hacer esta técnica de la pseudoanalgesia y la mamá pues permitió que se hiciera. Ahí estaba la pacientita y algo que ven es una bigotera. Aquí no estamos hablando que estaba con óxido nitroso, sino que en este caso el anestesiólogo por prevención siempre está colocándole que inhale un poquitito, ¿verdad?, de oxígeno. Nada más los mantiene con un poquito de oxígeno. ¿Por qué? Porque es lo que dijimos. Al principio ellos quedan bastante relajados y muchas veces los anestesiólogos prefieren que ellos estén como respirando también tranquilitos. Y ahí está, uy, perdón, ahí está, realmente eran 6 restos radiculares los que teníamos que sacar en este caso y pues fue la técnica más segura. Quizás aquí alguien me pregunte, ¿pudo haber ocupado el óxido nitroso? Sí, pude haberlo utilizado, pero iba a sentir más los pinchones, porque acuérdense, a comparación del óxido nitroso, ellos están más conscientes, no están dormidos como tal. Entonces no entran en como en esa fase que se induce un poco el sueño, ¿no? En el óxido nitroso están conscientes de lo que estamos haciendo, están escuchando y sienten bastante. Acá en esta fase, con pseudoanalgesia, se induce a que el paciente se duerma, ¿ok? Y se induce
en esta condición de un profundo sueño en algunos de ellos, por lo tal pierden como esa reacción de estar sintiendo lo que se les está haciendo, porque están bastante relajados. Una de las ventajas de esta técnica es que produce amnesia, ¿sí? Porque el midazolam, que es el medicamento que se coloca en vena, causa amnesia anterógrada. Significa que no logra recordar lo que sucedió, es decir, no tiene memoria a corto plazo y se olvida en unos segundos lo que ha sucedido. No sé si alguna vez se dio analgesia por algún procedimiento pequeño, ¿verdad? Una pequeña cirugía o algo un poquitito más invasivo, pero a los que ya hemos recibido esto, en un momento, abrir y cerrar de ojos, quedamos dormiditos y cuando despertamos no recordamos absolutamente nada de lo que pasó. Entonces, una de las cosas buenas, ¿verdad? En los niños es que jamás se recuerdan lo que pasó. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando al principio? Que se tomó la vena, pero muchas veces llegan hasta olvidar ese momento, que cuando le dijimos que se le va a tomar la venita, ya verdad, cuando se despiertan, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Verdad? Y uno comienza a decirle, mi amor, ¿te acordás que te tomamos la venita y que pusimos una medicina para que te durmieras, que estuvieras tranquilito? Entonces es una de las ventajas, ¿verdad? Porque los niños ya no recuerdan absolutamente nada. A menudo este efecto es muy deseable en situaciones como antes y durante intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos. A mí me suele pasar que cuando yo hago ese procedimiento lo hago más que todo en extracciones seriadas. Cuando tengo que hacer varias extracciones por indicación de un ortodoncista, eh, al principio los niños estaban como bien ansiosos y me va a quitar cuántos dientes me va a quitar. Y yo no, tranquilo, vamos a evaluar cuántos te quitamos, quizás al final te cuente para que no empiecen como el proceso en estrés. Entonces, cuando he terminado las extracciones, eh, muchas veces me dicen, me quitaste tantos dientes, ¿y por qué me quitaste tantos? Y no sentí. Entonces, es bueno, ¿verdad? Sobre todo porque fueron 4 premolares, cuando son casos donde los ortodoncistas así lo piden, pues ellos se quedan bastante tranquilitos y la recuperación se hace aquí mismo en la clínica, es decir, media vez termine yo el procedimiento, ya comienza la etapa de comenzar a hacerlos reaccionar, como les dije hace ratito, estimularlos, ¿verdad? Con tocar el área retromandibular. Hay un punto donde todo paciente al hacer un poquito de punción, pues reacciona y desde ese momento ya comienza el anestesiólogo o la anestesióloga a provocarles, ¿verdad? Que se reincorporen lentamente, se les empieza a hablar, se les empieza a hablar un poquitito más fuerte, se les comienza a sentar en el sillón dental para que comiencen como ellos a retomar, ¿verdad? Todo su estado, ¿verdad? Como estaban al principio. Y comienza la preguntadera. ¿Y qué me hicieron? Y uno les responde y al ratito volvieron a olvidar las cosas y es esa misma amnesia que hace el medicamento. Los síntomas de sobredosis representan fundamentalmente una intensificación de los efectos farmacológicos, somnolencia, confusión mental, letargo, relajación muscular, depresión respiratoria, hipotensión y bradicardia. Por eso es que cada vez que nosotros tenemos a un pacientito en estas condiciones, el anestesiólogo está con un oxímetro, ¿verdad? Viendo todo el sistema del pacientito, está bajo cómo está la función respiratoria, cómo está la presión, todo eso lo mantiene el médico bajo su control. Los síntomas más graves consistirían en una arreflexia, hipotensión, depresión cardiorrespiratoria, apnea y coma. Por eso es importantísimo que nosotros tomemos un profesional en el área que nos haga este tipo de procedimientos. No realizar en pacientes menores de 7 años, ya dijimos, ¿verdad? Una de las cosas que estoy viendo bastante en este tipo de procedimientos es que a veces algunas personas o colegas quieren abusar y lo hacen en pacientes súper pequeños. Si yo algo no voy a echar a perder, doctoras, y les invito a todos a que respetemos lo que sabemos hacer.
Y en todo caso, si nosotros le vamos a pedir ayuda a un anestesista o un anestesiólogo, yo prefiero que sea médico anestesiólogo, ¿ok? Quien nos va a apoyar en ese momento y que sepamos cuáles son los límites, porque sí, en muchos lugares me vienen diciendo los papás, mire, no me lo puede dormir aquí en la clínica para poderle hacer este rellenito o esta endodoncia o esta pulpotomía, porque fíjese que en la otra clínica, en una clínica a mí me lo quieren dormir y el niño de 4 años y les digo yo, no, o sea, no lo voy a hacer, no, no es una forma segura de trabajarle a un niño, pero es que lo hacen aquí, lo hacen allá, yo respeto donde lo quieran hacer, pero yo no voy a perder mi carrera, ¿verdad? Y no quiero verme involucrada en un momento súper delicado porque es la vida del niño, ¿ok? Veámoslo como la vida de un ser humano que nosotros tenemos en nuestras manos. eh, y no podemos nosotros tampoco abusar de hacer procedimientos cuando no lo permiten. Y fíjense que en lo personal tengo una colega que la aprecio muchísimo. Ella es especialista también, optó por hacer este procedimiento de pseudoanalgesia, oigan bien, en un niño de 11 años, o sea, ya era un paciente que cumplía, solo el hecho de tener 11 años, cumplía, era un paciente con una condición especial, pero dentro de cada vez que nosotros vamos a realizar este tipo de procedimientos, tenemos que tener un historial del paciente, todo el historial completo del paciente, ¿ok? Máximo cuando es un paciente con un tipo de capacidad especial. En este caso, mi colega había hecho las preguntas importantes hacia la mamá y la anestesióloga que ella en ese momento, ¿verdad?, contrató para ese procedimiento, hizo las preguntas básicas, pero no ahondó en muchas de las cosas que los médicos anestesiólogos ahondan. Es decir, como son más profundos para preguntar. En este caso era una técnico anestesista, entonces hizo las preguntas básicas y hasta ahí. Digo porque la doctora lo reconoce también, me dice, Hazel, mira, yo pregunté varias cosas, pero jamás la mamá me mencionó que el niño convulsionaba. Entonces, ni la clínica, ni la anestesióloga, anestesista, perdón, no preguntó tampoco. A la hora de que la anestesista tomó vena y colocó los medicamentos, estaban en ese proceso de inducción para que el niño se relajara, el niño comenzó a convulsionar, ¿ok? Nadie sabía que el niño convulsionaba, porque o sea, la mamá nunca lo expresó y era algo que sí el niño estaba en esa condición, convulsionaba el niño en eso, o sea, era un paciente con historia de convulsión pasada, presente y probablemente futura, porque era una condición que lo hacía. Entonces comenzó a convulsionar para no hacerles tan largo el cuento, pues fue un caso bastante complicado para la colega, porque el paciente se quiso, pues también eh, aprovechar de la situación, bueno, en el momento se lo llevaron a un hospital para estabilizar al niño porque se estaba ahogando por el hecho de que estaba convulsionando, fíjense, aquí es donde les digo, estaba con los reflejos completamente disminuidos, estaba disminuidos todos sus reflejos. Entonces, aquí es la parte importante que nosotros tenemos que saber cuándo hacerlo, con qué pacientes hacerlo. ¿Es un paciente que se considera apto para hacerlo aquí en el consultorio o definitivamente es un paciente de alto riesgo que mejor lo derivamos a anestesia general? Entonces, bueno, gracias a Dios salió de la situación la colega, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Antes tuvo que haber pasado un montón de condiciones bastante desagradables, lo tuvieron como 2, 3 días en el hospital. Eh, Como dije, la mamá se quiso aprovechar en sacar cantidades y cantidades a la colega. Fue, sí, un error que pudo habernos pasado, ¿ok? A cualquiera de nosotros. Por eso es importante que si nosotros nos decidimos hacer estas técnicas, seamos tan meticulosos en preguntar si un niño está bajo una condición, digamos, normal, si lo vemos así. Aún así tenemos que saber todo lo importante, todo lo que nos interesa a un niño. Y el anestesiólogo todavía más. Y si a eso le sumamos que es un pacientito con una condición especial, 3 veces más delicada la situación. Entonces,
Con esto quiero decir, darles como miedo a que ustedes opten por eso, sino que a que estén conscientes de lo que van a hacer y con quién van a hacer este tipo de procedimientos. Vamos a ver, otra de las técnicas, ¿verdad? Y quizás de las más delicadas, cuando digo de las más delicadas, porque no todos los pacientes la aceptan como tal, esa técnica. Hola, ¿alguien tiene encendido el micrófono, doctora? Doctora Nancy, creo. Gracias, doctora. Otra de las técnicas que son bastante delicadas y que no todos los papás la aceptan es anestesia general. ¿Por qué? Y quizás antes de ahondar en la técnica, porque relacionan muchísimo esta técnica con el estado que un paciente está en coma o con esto que nos dio ay, me acaba de ir ahorita, el tiempo que pasamos, todo el mundo que se estaba muriendo El en COVID. esto, el COVID, correcto, perdón y gracias por el COVID, entonces todo el mundo que lo intubaban, porque esa es la palabra correcta, no es entubar a un paciente, es intubar a un paciente, entonces todos lo relacionan. Cuando uno les explica en qué consiste esta técnica, que vamos a un hospital, ¿verdad? Se le pone se intuba al pacientito con una manguerita, entonces los papás relacionan eso con muerte segura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así se nos planteó a la hora del COVID, así se nos planteó que muchos pacientes estaban en coma, que muchos pacientes estaban ya en muerte. Entonces, lo relacionan bastante. Por eso es importante que nosotros le expliquemos a los papás en qué consiste esta técnica, que nosotros les demos esa seguridad de esta técnica. ¿Ok? Porque en lo personal, sí, es una técnica un poquitito delicada, pero muchas veces es la más viable para varios pacientitos. ¿Ok? La anestesia general es un tipo de anestesia mediante el cual se duerme completamente al paciente para que no sienta nada de dolor ni esté consciente durante la realización de una determinada intervención. Relaja todo el organismo, suprimiendo algunas de sus funciones que nuestro cuerpo realiza de forma automática. Ese adormecimiento incluye a los nervios que controlan la respiración, la presión arterial, la frecuencia del corazón y la capacidad de tragar. Es decir, el paciente está completamente desconectado, se pierden todas estas funciones, pero pues las funciones las mantiene esta maquinita, que es la máquina de anestesia, que es con la cual los anestesiólogos se apoyan para mantener, ¿verdad? A este paciente bajo una adecuada respiración, que la presión arterial también se mantenga adecuada para poder nosotros realizar los procedimientos. Este tipo de técnica no se realiza en la clínica, se realiza exclusivamente en un hospital. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene esta máquina en sus clínicas. Entonces, sí o sí, para anestesia general necesitamos esta máquina. Tampoco se realiza, no estoy tampoco de acuerdo en que alguien me lleve una máquina que me haga pensar que va a sustituir a esta máquina que es la que está en sala de operaciones, que todo paciente que va a hacer en alguna cirugía, pues necesitan esta maquinita de anestesia general. Ahora, ahí he escuchado que muchas clínicas llevan una máquina que es como parecida a esta para mantener al paciente eh, prácticamente dormido con anestesia general, pero no estamos en un hospital para salir ante una emergencia. Entonces, vuelvo y repito, yo no voy a poner en riesgo mi carrera ni la vida de un niño haciendo este tipo de procedimientos en un consultorio. Sé que lo hacen algunas personas, pero en lo personal yo les invito a que siempre tratemos de hacer las cosas en orden. ¿Quiénes son los pacientes que nosotros consideramos para poder hacer este tipo de procedimientos bajo anestesia general? Aquellos pacientes, como vemos la imagen de este pacientito que tenía yo, que era un paciente en un estado físico bastante comprometido, es un pacientito con un retraso psicomotor también y
era un paciente que no se podía ni siquiera acostar en un sillón dental como para hacerlo con pseudoanalgesia, tampoco porque él tiene un problemita en su espalda, lo cual no le permite estar acostado. Entonces, teníamos que buscar un lugar donde poderlo posicionar y por seguridad, porque él iban a hacer varias extracciones y varios obturaciones, no se podía tener el tiempo tan largo en una clínica, ¿ok? Y pacientes, no, pacientes comprometidos, así como este niño que puede ser por trauma o en el caso que yo les mostré en la clase de tratamientos pulpares, que era un paciente donde teníamos que rehabilitar completamente su boca, era un pacientito de 4 o 5 años, donde yo no podía optar por hacer pseudoanalgesia en la clínica, ¿ok? Por lo tanto, se le dio la opción a los papás de poderlo hacer con anestesia general. Uno de los medicamentos que se utiliza a la hora de dar anestesia general es el sevoflurane. Es un anestésico general que se utiliza en cirugía tanto en adultos como en niños. Es un anestésico de inhalación. Se administra en forma de vapor para inhalación. La inspiración de este vapor produce un sueño profundo e inoloro. Es decir, el sevoflurane es un tipo de anestésico que hacen es el primer paso que se realiza a la hora de hacer anestesia general, donde el paciente entra consciente, pero para poderle tomar venita, los niños, como en la mayoría de casos que llevo son niños o bebés, ellos no quieren, no quieren, el anestesiólogo no quiere que en ese momento sufran, ¿verdad? El pintoncito, o porque muchos se mueven, se pueden lastimar. Entonces, lo primero que hace el anestesiólogo es colocarle este gas para poder relajarlo lo más que se puede e inmediatamente el anestesiólogo toma la venita ya para colocarle los medicamentos e inmediatamente comienza a colocarle el tubo en garganta. Inmediatamente al paciente se le ha colocado el sevoflurane, que ya está dormidito y tomada la vena, entonces el anestesiólogo ya puede hacer este tipo de procedimiento para poder intubar al paciente. Lo primero que coloca es un laringoscopio. Con ese laringoscopio deprime parte de su mandíbula, ¿verdad? De la lengüita para poder ver dónde va a introducir eh, el tubo. El tubo, no me puedo meter mucho en eso, pero el tubo está viene en numeraciones de acuerdo a la edad del niño, al tamaño del niño. Entonces, ellos media vez han escogido el tubito, comienzan con el laringoscopio a deprimir para poder hacer la colocación del tubo. Ahora, hay una parte súper importante donde nosotros a la hora del laringoscopio tenemos que tener en cuenta, debemos de tener en cuenta para el anestesiólogo hacerle comunicarle, hay un diente flojo, hay un trauma en un dientito, hay una pieza que está con movilidad, o sea, tenemos que hacerle ver en qué condiciones se encuentran las piezas más cerca o las piezas que están en contacto con el laringoscopio, porque si ustedes se fijan, ella lo coloca, deprime un poco la lengua y la mandíbula y se apoya, como deprime un poquitito la lengua y va hacia atrás, se apoya muchísimo en las piezas anterosuperiores. Entonces, una de las cosas en la clase de traumatismos que vamos a ver, uno de los traumas que puede recibir un niño es después de una cirugía por el uso del laringoscopio, porque muchos de los anestesiólogos pueden llegar a fracturar uno de los incisivos anterosuperiores. Entonces, es importante que le hagamos nosotros saber, sobre todo si hay movilidad, se puede aspirar el dientito o si hay fractura y nosotros queremos rehabilitar, pueden terminarlo de fracturar. Media vez y pueden ver ahí, este es un pacientito que tomamos ahí nosotros la foto para poderles explicar. Una vez el doctor o el médico anestesiólogo tiene el laringoscopio y ya ve la vía aérea donde va a colocar donde va a intubar el pacientito o colocar el tubo, pues ya lo va introduciendo hasta que llegue, ¿verdad? A lo largo del esófago y poderlo mantener bajo este tubito respirando. Se intuba al paciente, se le inserta un tubo en el interior de la tráquea y a través de dicho tubo se ventila artificialmente. Se introduce aire a presión para poder ayudar al paciente a respirar, dado que la anestesia paraliza los músculos de la respiración. El aire introducido a través del tubo de la tráquea
contiene una determinada cantidad de oxígeno y de gas anestésico que mantiene al paciente dormido. Esta es otra de las cosas que hay que hacerle ver a los papás. A ver, yo a grosso modo les explico a los papás, pero sí toco puntos muy importantes que después no me digan, usted no me explicó que esto iba a ser así, ¿ok? Porque a la hora de estar en el hospital, sí, a última hora ellos pueden decidir ya no hacerlo. Pero sí es importante que si yo voy a tomar la decisión de hacer esta técnica, explicarle a grosso modo a los papás que se le coloca un tubito por seguridad, porque es un tubito que también mantiene ventilado al paciente. ¿Ok? Son como detalles que no todos los papás están como preparados para escuchar, pero se les tiene que decir. Aparte, siempre hay una plática previa con el anestesiólogo, porque uno de papá quiere escuchar todo. ¿Por qué? Porque también, no sé si han escuchado que muchos papás relacionan historias que cuentan de alguien que lo anestesiaron, que lo durmieron y que ya lo entregaron muerto, de que no salió igual mentalmente. O sea, realmente los papás tienen muchos temores, muchos son mitos, porque algunos días me preguntan, mire, y el niño ya no va a ser igual, ya no va a reaccionar igual después de que lo duerman. Y yo le digo, no, y la cantidad de anestesia no lo puede matar, no, porque por eso se hace con una persona que es pues profesional en el área, ¿verdad? Es importante el peso, la edad del paciente para saber cuánto medicamento van a colocar. Es importante también nosotros tener una plática previa con el anestesiólogo y decirle, son tantas horas de trabajo, ¿ok? El anestesiólogo nos dice, no puedo pasar de esta hora, de estas tantas horas porque un niño muy chiquitito, o sí podemos llegar como al límite de esas horas. Es una técnica donde tiene que ver una super comunicación entre el anestesiólogo, los papás y mi persona, ¿sí? Saber cuánto tiempo va a estar el niño ahí y a qué es lo que lo vamos a someter. Entonces, aquí estoy yo, que Susana me había dejado, que es la anestesióloga con la que yo trabajo, y también el doctor Sandoval, de tantas veces que hemos hecho este procedimiento, ¿verdad? Yo también estaba ahí colaborando un poquitito y ventilando al paciente. Estas son cosas que también tengo 17 años haciendo estos procedimientos con ellos, entonces, pues he aprendido muchísimo, he aprendido a ver cómo ellos sacan de emergencia a un paciente, he aprendido la rapidez con la que intuban a un paciente. Pues no me atrevo a hacerlo, ¿verdad? Porque no es mi área, pero sí he logrado aprender bastante de ello, ¿verdad? Es un momento bastante estrés para mí también, no lo dejo de sentir cada vez que entro a quirófano. Tuvimos la oportunidad con el diplomado pasado de poderlo llevar porque coincidió que yo hice un procedimiento de eso y quería realmente que todas entraran a un quirófano para que vieran realmente todo esto que les he dicho yo, desde la inducción de cómo se lleva un pacientito a toda la rehabilitación oral que se puede hacer. Espero en Dios que podamos tener esta oportunidad también porque me encantaría que tuvieran esa experiencia. Una vez el paciente ya está intubado, pues comienzo yo a realizar mi trabajo, ¿verdad? Es decir, hacer todo lo que yo tenía ya en mi plan de tratamiento, extracciones, pulpotomías, coronas, obturaciones. Las ventajas de esta técnica, pues es una técnica 100% segura, ¿verdad? Porque estamos hablando que nosotros mantenemos al paciente seguro en un lugar donde ante cualquier emergencia nosotros podemos actuar. Entonces sí es para mí una de las técnicas más seguras, eh, que sea una atención odontológica efectiva, reducción de riesgos de lesión por movimiento o reacción, es decir, en aquellos pacientes donde nosotros no podemos trabajarle en el sillón dental, que son pacientes pequeñitos. Y ojo con eso, hablo de aquellos pacientes donde la pseudoanalgesia no es una alternativa. Es decir, pacientes menores de 7 u 8 años, pacientes con algún tipo de discapacidad que no podamos hacerle en el sillón dental, eliminar una respuesta al dolor y permite realizar tratamientos extensos en menor tiempo. ¿Por qué en menor tiempo? Porque no estamos luchando ni con la lengua, ni que el niño se está moviendo, sino que simple y sencillamente es nuestra área y entonces vamos trabajando rapidísimo todos los cuadrantes. En este caso, es un caso que también me gustó pues tratar de enseñárselos porque en este caso estuvimos dos personas con este niño. Estuve yo trabajándole su boquita, ¿verdad? Rehabilitando su boca y
estaba una pediatra cirujano, quien le estaba quemando algunas lesiones que el niño tenía desde chiquito en sus manos. Entonces se aprovechó la misma anestesia general para poder hacer dos el trabajo, ¿verdad? En el niño. Entonces, hasta eso le facilitó a los papás. La verdad que fue una técnica bastante aceptada por los papás porque íbamos a ser dos personas resolviéndole al chiquitito. ¿Cuáles son las desventajas de esta técnica? El temor por la separación de los padres. En lo personal, que yo tuve la oportunidad de pasar esta situación con con mis dos niños, los dormí el mismo día, ¿verdad? Entonces, yo sé lo que sienten las mamás. Yo tuve que haber pasado esto para sé lo angustiante que es que uno de nuestros hijos esté en un quirófano. Eh, Decidí hacerlo el mismo día porque yo sabía que no iba a estar preparada para hacer los días diferentes. Entonces, obviamente me lo durmió la doctora con la que más años tengo de trabajar. Yo me imaginé lo peor, y eso que yo ya he tenido años, y eso fue hace como 4 años que a mí me durmieron a mis hijos, que les hicieron una cirugía a los dos, pero a pesar de que yo tengo años de trabajar en esto, la misma angustia, o sea, es la angustia de mamá que uno siente. Entonces, esa separación de no saber lo que a un hijo le están haciendo ahí adentro, o sea, digo que no sabe uno lo que le están haciendo, aunque yo sé que que me le van a rehabilitar la boca, pero esa sensación de saber que va a estar respirando por un tubito, que prácticamente va a estar dependiendo de una máquina, no todos los papás lo permiten. El riesgo inherente de anestesia general, como dije, de no conocer, ¿verdad? Toda la importancia del peso del niño, la edad del niño, y el costo elevado en el tratamiento. ¿Por qué? Porque es un costo fuera de una clínica, ¿ok? En una sala de quirófano, en un hospital, que no siempre está al alcance de alguno de los pacientitos. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden ver en estos pacientes? Alergia a la anestesia es algo que nosotros no vamos a saber cuándo un paciente va a ser alérgico a la anestesia, es decir, hasta la hora de estar en un quirófano pueda que se dé cuenta el anestesiólogo que el pacientito es alérgico, ¿verdad? El efecto más prolongado de lo habitual de la anestesia, es decir, nosotros pensábamos que en ciertas horas íbamos a poder solucionar o poder hacer toda la rehabilitación en el paciente y pues una pieza se nos hizo pulpotomía y al final se nos fracturó y se nos hizo una corona o pensamos en una corona y al final salieron tres. Entonces, es el efecto prolongado habitual que se puede dar, pero eso es también a la hora de estar hablando, uno lo dice, creo que voy a necesitar una hora más. Entonces, los anestesiólogos van como disminuyendo la cantidad de medicamentos o tratándolos de hacerlo proporción, ¿verdad? Igual en el tiempo que nosotros creemos que vamos a estar en tratamiento. Lesiones en los dientes, como les decía, en lengua, laringe o tráquea como consecuencia de la inducción del tubo en la tráquea. Aspiración de contenido de la boca o del aparato o al aparato digestivo hacia los pulmones, dado que durante la anestesia no existen reflejos como tragar o toser o carraspear, es decir, hacer esto. Cualquier líquido que pase hacia los pulmones no puede ser expulsado, lo que puede producir complicaciones como una neumonía aspirativa. En general, es una complicación infrecuente, dado que el tubo introducido en la tráquea bloquea también el paso de cualquier contenido hacia los pulmones. Náuseas y vómitos posteriores a la anestesia, por supuesto, cambios en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial. Muchas veces estos cambios se pueden ver cuando yo voy a colocar anestesia, ¿verdad? Intraoral. Yo casi siempre le digo a los anestesiólogos, con cualquiera de los dos que estoy trabajando, voy a colocar técnico anestésico. ¿Por qué? Porque eso puede aumentar un poquito la frecuencia cardíaca. Y obviamente ellos tienen que estar enterados de todos los cambios que yo voy a hacer. Arritmias, infartos al miocardio, ictus o muerte. Aquí está este pacientito también que se los muestro porque es una parte importante que yo también quiero que vean. Era un pacientito que le íbamos a hacer bastantes obturaciones y media vez ya el doctor termina de colocarle el tubo. Ustedes pueden ver en esta segunda fotografía de abajo que tiene nosotros le decimos mecha, ahí en el quirófano, regáleme una mecha, ¿verdad? Le pedimos a la enfermera que está asistiendo una mecha
que es un trozo de gasa, la cual nosotros ponemos como protección en la garganta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una fresa que se nos puede zafar en cualquier momento, estamos trabajando con agua, estamos trabajando con cualquier líquido que, como decíamos en las indicaciones anteriores, puede aspirar el paciente. Entonces, ese es un bloqueo que nosotros hacemos para que no pueda el pacientito aspirar o no se nos pueda ir ninguno de nuestros materiales, ¿verdad? O algo que nosotros utilicemos. Entonces eso se deja en lo ancho de la tráquea que nosotros vemos, ahí es el bloqueo, siempre y cuando teniendo con mucho cuidado de no mover el tubo que le han colocado al paciente. A nuestra mesa de trabajo que tratamos de llevar todo lo que necesitamos, ¿verdad? Porque media vez estamos en quirófano, ya no podemos salir, se me olvidó algo en la clínica, ¿no? Ahí tratamos de llevar todo. Eran obturaciones en las que le íbamos a trabajar a este niño, pero este pacientito tiene una condición especial por la cual nosotros lo hicimos en quirófano. Ya ahí estaba en sala de recuperación, media vez se despertó, pidió el teléfono. Sé que la mamá lo envió para que él pudiera estar tranquilito. Este es parte del equipo con el que se ha trabajado el doctor Ricardo Sandoval y en otra fotografía creo que estaba la doctora Susana Ábrego también. ¿Cuáles son otros de los pacientes que son candidatos a este tipo de situaciones? Pacientes con traumatismos. Recuerdo este caso, fue un 1 de mayo, bien me acuerdo que era el día del trabajo, que nadie trabaja, pero me hablaron del hospital pediátrico que este chiquitito había tenido un traumatismo eh, subiendo las gradas, iba con una flauta, entonces en una de las gradas se cayó y la flauta pues prácticamente se le metió en la boquita, le fracturó el 6-1 y tanto el 5-1 como el 5-2 traían bastante movilidad. Entonces fue una condición en la cual yo opté por decirle a los papás que necesitaba ferulizar estas piezas por la movilidad que traía, reconstruir el 61. Entonces les ofrecí hacerlo en ese momento en el quirófano y los papás aceptaron, ¿verdad? Pero que son condiciones realmente de un niño chiquitito que no iba a colaborar aquí en la clínica. Y estábamos con Tiago, se llama, que hasta la fecha sigue. Tiago ahorita ya está más grandecito. Y está Tiago ya intubado, yo ya podía realmente sin movimiento, sin hacer fuerza, poder ferulizar a este chiquitito y poder hacer los tratamientos correspondientes en este niño. Ya habíamos rehabilitado y la piececita fracturada y hicimos la ferulización en este chiquitito. Ya inmediatamente Tiago estaba fuera del quirófano, ya estaba ahí en sala de recuperación, ya con la ferulización y hay un procedimiento definitivamente más seguro hacerlo en quirófano, ¿verdad? Pero como les digo, no todos los casos ni se resuelven en quirófano y en muchos casos los papás no aceptan en quirófano. El control se lo pudimos hacer en la clínica, ¿verdad, Tiago? Estaba radiográficamente la condición de las piececitas, control ya también de 1 mes y medio, que en donde ya se le había retirado la férula. Y algo súper importante, doctoras, que no podemos dejar atrás es que esta técnica, media vez la acepte los papás, tiene que haber un consentimiento informado que los papás firman, tanto en su clínica, porque en el hospital también nos hacen eh, firmar un consentimiento informado. Entonces, al igual que tener un consentimiento informado en nuestro consultorio, siempre es un respaldo para cualquiera, incluso dentro de las técnicas que nosotros pudiéramos eh, tomar como, si los papás, ayer la doctora Gloria preguntaba sobre si la restricción física, si colocar un abreboca pudiera ser como un poder llenar un consentimiento informado como para que nos sirva a nosotros de un respaldo,
¿ok? Algo que quedó escrito que el papá aceptó que lo hiciéramos. Y a esto, obviamente, le sumamos estas técnicas avanzadas que no pueden estar sin un consentimiento informado. Llámese óxido nitroso, llámese pseudoanalgesia y por supuesto que una anestesia general. Entonces, hay algo que nosotros en odontopediatría no podemos dejar de hacer, es tener un consentimiento informado. Y, uy, perdón. Aquí les traje yo a grosso modo un tipo de consentimiento informado que ustedes pueden utilizar para poder tener en sus consultorios, ¿sí? Perdón, ya ahorita se los pongo para que lo vean de cerca. Ok, es algo básico que ustedes pueden hacer. Por la presente se hace saber a ustedes que tienen derecho a conocer el procedimiento que se va a hacer sometido el menor de edad y las complicaciones más frecuentes que ocurren. Este documento explica todas las cuestiones, léalo atentamente y consulte todas las dudas que se le planteen. Lo recordamos que por imperativo legal tendrá que firmar el representante legal el consentimiento informado para que pueda realizarse dicho procedimiento. A propósito, declaro haber sido informado y haber comprendido acabadamente el objetivo de realizar, el tratamiento a realizar. Es decir, esta es uno que yo tomé de un lugar, pero cada quien puede hacer su propio consentimiento, ¿ok? Esto Doctora, cada quien, para todos los casos siempre es consentimiento informado. así es. La mayoría de casos, o sea, usted decide, doctora, si lo quiere hacer desde una limpieza, ¿ok? A procedimientos como pulpotomías. ¿Por qué? Porque las pulpotomías más adelante la pieza puede sufrir una fractura, puede llegar a necrosarse, puede, si coloca una corona, también tiene que saber el papá que se le va a colocar una coronita, estar consciente de lo que se le hizo. Entonces, en la mayoría de casos, un consentimiento informado nos sirve en la clínica para todo. Para todo. ¿Por qué? Porque es tan fácil que ahora los papás, miren, hoy los papás graban con sus teléfonos, hoy lo suben todas las redes, o sea, hoy los papás uno no puede realmente estar, tal vez la palabra no puede ser como más privado, pero sí los papás tienen acceso a hacer todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros también tendríamos que defendernos o tener esto como como algo seguro para lo que nosotros hacemos. Entonces, en este caso, este no es el que yo utilizo, sino que les traigo como ejemplo, porque cada quien lo hace como quiera en su clínica, ¿ok? Entonces, lo correcto es colocar el nombre del paciente, dónde vive, en este caso, quién es el representante legal del niño, o sea, el que firma que está de acuerdo a todo el procedimiento que nosotros le vamos a hacer, nuestra firma, nuestro sello y que ellos realmente estén conscientes de lo que nosotros vamos a hacer. El diagnóstico, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Caries rampante, caries en molares primarias, caries en molares permanentes, una pulpitis reversible, irreversible, o sea, ahí tratar de poner exactamente lo que nosotros hemos diagnosticado en este paciente. ¿Qué tratamiento va a ser sometido el niño? Como dije desde un principio, si quieren desde obturaciones, pulpotomías, coronas, óxido nitroso, técnica, ¿verdad? Avanzada, pseudoanalgesia o anestesia general. Y los tratamientos alternativos o, digamos, un plan de tratamiento que ustedes le quieren hacer a los papás. Pero sí es importante siempre tener un consentimiento informado. Otras riesgos y complicaciones, miren, suele pasar, pero como ya uno cuando ha estado en el camino va aprendiendo, que uno le puso una coronita al paciente. El siguiente día, si yo no le dije al papá que eso le iba a generar cierta molestia porque lo sometía a un poquitito de presión, porque salió un poquito de sangrita en la encía a la hora de estar haciendo la coronita, le estoy dando un caso hipotético, vea una coronita. Ok, el siguiente día los papás están a la niña le duele lo que usted le hizo, ¿ok? Y se siente incómoda para morder. Y yo siento que hasta se le ha inflamado, o sea, porque los papás a veces exageran un poco, ¿verdad? Pero aquí es importante que nosotros pongamos también cuáles son las complicaciones que puede tener colocar una corona. Que un día se caiga, que el siguiente día tenga presión la niña, que le moleste un poquitito a la hora de morder, que le siente incómodo al principio, o sea, todo, tratar de colocarle las cosas que puede llegar a sentir la niña posterior a alguno de los tratamientos. Pero claro, eso implica ser como cada uno de los procedimientos y ir colocando las complicaciones, si no,
hacer algo general, ¿ok? Después de una obturación puedes sentir un poco de molestia, después de una coronita, después de una pulpotomía, después de la técnica anestésica, usualmente los niños se muerden, puede llegar a causar un trauma por anestesia, o sea, realmente a los papás se les tiene que explicar todo, toditito para que esto no nos agarre de repente con sorpresa, que los papás vienen un poco molestos después a reclamarnos, ¿ok? ¿Qué son los beneficios que esperamos del tratamiento que se le está haciendo? Y ahí la firma, ¿verdad? Del papá, como dije, o del responsable, en todo caso, de alguna persona que lo acompaña y nuestra firma. Y eso, si ustedes le quieren dar una copia al paciente y si no llevaron ustedes un expediente, claro, tratar de hacerlo en la nube, quizás tener un documento digital, porque si no nos vamos a llenar también de papeles, ¿verdad? Pero sí es importante que eso nos respalde en cada una de las técnicas o de los procedimientos que nosotros vamos a realizar en los pacientes. Y sobre todo, esas técnicas que hemos hablado que son avanzadas, tienen que estar conscientes que ellos aceptaron que se hicieran. ¿Ok? Ok. No sé si alguien tiene una preguntita hasta el momento. ¿Quiénes de ustedes tienen consentimiento informado en sus clínicas o quiénes realmente no conocían que se debería de llevar un consentimiento informado? La verdad que no todos empezamos con consentimiento informado. Yo no empecé con consentimiento informado. Lo fui haciendo a medida, vi el compromiso que era trabajar con un niño. Lo hice a medida que fui incluyendo dentro de mi práctica este tipo de técnicas, tanto el óxido y las otras que hemos mencionado, o en algo que los papás no los veo completamente seguros, pues yo dije, no, definitivamente tengo que respaldarme con un documento donde ellos avalen lo que estamos haciendo. Es importante que lo tomemos en cuenta y que si no lo habíamos hecho antes, que a partir de ahora lo hagamos, porque sabemos que vamos a estar trabajando más con niños y lo que involucra trabajar con un niño, ¿ok? Los malos entendidos que se pueden dar con los papás, o que si primero aceptaron y luego dijeron que no, que primero habían dicho que sí, ahora que no, que para qué le pusimos eso, que por qué. Entonces, creo que hay algo que no podemos quitarnos de encima, es que los papás estén conscientes de lo que estamos haciendo, ¿ok? No sé si hasta ahorita alguien tiene una pregunta de las técnicas que hablamos, de las técnicas avanzadas. Si alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en alguna de estas técnicas, que le han hecho algún pacientito, sea analgesia, óxido nitroso o anestesia general. No sé si alguien ha entrado a quirófano alguna vez. Doctora, yo he estado en quirófano, pero con maxilofacial, Ah, ok. pero, pero quería hacer el comentario con el óxido nitroso. También he estado en una clínica donde ocuparon óxido nitroso, no con un anestesiólogo, sino la persona. Ujú. Sí, sí. Pero lo que a mí me llamó la atención es que el niño, cuando se comenzó a colocar el óxido nitroso y se estaba teniendo, literal, el niño estaba bailando en la silla, o sea, súper feliz, escuchando la música, él súper tranquilo, muerto de la risa cuando le contaban chistes y cosas así. Pero cuando ya comenzaron a bajar un poquito los niveles del óxido nitroso, yo no sé si lo hicieron de golpe o qué, pero comenzaron a bajar en teoría de a poquito el óxido nitroso. Y el niño comenzó a sentir ya porque aparte del óxido, obviamente le pusieron anestesia local, ¿verdad? Ujú, Comenzó a sentirlo inflamadito, quizás el dolor en las encías, no sé. Pero después que ya había parado todo el óxido nitroso, pegó un grito y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Entonces quería preguntarle, porque realmente esa fue la única vez que yo tuve esa experiencia, sin contar lo de la anestesia general, que era para bebecitos por labio paladar fisurado, ¿verdad? ujú, Pero ujú. con un niño así, con un procedimiento como de odontología general o tratamientos pulpares o así, con el óxido nitroso, fue la única vez que estuve. Y yo creo que el niño al final quedó más traumado después de haber estado disfrutando tanto al momento de que ya volvió, digamos, a la conciencia completa.
tenía mucho dolor. Entonces yo no sé si eso es normal o quizás la forma en cómo iban liberando al chiquito fue el golpe, no sé qué Sí, y pasa. fíjese que es muy buena pregunta porque no se quita inmediatamente, se va regulando poco a poco el óxido nitroso y eso que yo no lo pongo, pero yo me fijo todo lo que hacen los anestesiólogos. En el caso del doctor Sandoval, que es el que a mí me ayuda con el óxido nitroso, yo sí voy viendo que lo va pagando por poquito, pero la reacción de un niño tiene que ser, o sea, media vez se le quita la mascarilla, normal, no en este caso, no sé, si el niño entró en alguna fase de. Acuérdese que él estuvo en una fase un poquito relajada. Inmediatamente se le quita, no es que quedan secuelas todavía, es decir, no como la pseudoanalgesia, que yo paré de hacer el procedimiento y la doctora lo comienza a estimular, ellos todavía quedan como en esa fase de que están dormidos, que se vuelven a deprimir, que vuelven a estar conscientes, que vuelven a dormirse. El óxido nitroso media vez se lo quita, el niño ya entró en su fase normal, pero en este caso no sé si el niño, o sea, o lo quitaron muy rápido, sí, creo que no, no sé si vi que lo quitaron muy rápido, me dice usted, entonces el niño reaccionó así, o si lo fueron quitando despacio, pues En el niño ya entró teoría en su fue, fase. en teoría fue poco a poco, pero no sé por qué el niño reaccionó así. Por eso le pregunto que no sé si es normal No, o no es nunca le normal, ha o sea, no, pasado. no es normal en cierta forma porque había estado tranquilito. Entonces no es normal, no sé si fue una reacción propia de ese niño como tal, porque en los casos que yo hago óxido nitroso, o sea, que el doctor lo coloca, cuando el doctor se lo va quitando por poquitito, y como estamos en continua conversación con ellos, porque ellos están conscientes de todo, no, realmente se levantan sin ningún tipo de queja ni nada. O sea, no debería de haber actuar, pero como cada niño es impredecible realmente, cada niño es impredecible. Entonces, pueda que observemos un tipo de conducta en unos y un tipo de conducta en otros, ¿verdad? O quizás el hecho que decía usted que, pues sí, no es la experticia de esa persona y quizás por eso Es que también mire, yo algo respeto, ahí. realmente yo respeto, pero yo no pudiera estar, o sea, si yo, miren, yo que espero en Dios de verdad que se me dé la oportunidad de traerlas o de invitarlas a la clínica o de poderlas llevar a quirófano, yo siempre, a ver, siempre espero lo mejor y es lo que siempre le pido a Dios que pase, que siempre sea un buen momento para todos, para los papás que están estresados, para el doctor que todo lo haga bien, para que el niño no entre en fase de estrés y para mí también, porque es un estrés esto, pero por eso yo repito esto, yo no estoy capacitada. Yo no podría estar, yo, Hazel Chávez, yo no podría estar monitoreando un equipo y monitoreando al paciente y viendo el oxímetro y a ver si hice la extracción y ahora bajándole al. O sea, yo no pudiera y creo que por eso es que yo recomiendo que cada quien eh, haga su propio trabajo. Sí, tiene un costo extra, ¿ok? Al igual que en cualquier clínica que le den óxido nitroso, tiene un costo extra, pero ustedes tienen que venderle al paciente como cada caso vamos a definir si es óxido nitroso, si es pseudoanalgesia o es anestesia general. ¿Okay? Uno mismo identifica qué niño es candidato para cada caso, pero siempre y cuando lo haga una persona profesional, porque la pseudoanalgesia también puede causar una depresión en la respiración del niño. ¿Cómo lo saco yo de eso? Dígame. Si yo no estoy capacitada para eso, sí sé porque he aprendido con ellos, he aprendido muchísimo con los doctores, pero pero no es mi responsabilidad. Y el óxido nitroso se puede ver nada invasivo, nada invasivo, pero puedo estar yo pendiente de tantas cosas al mismo tiempo. Creo que lo mejor, doctor, en este caso es respetar que cada quien haga lo suyo. Así que sí, yo sí no me atrevo a estar en dos cosas, ¿verdad? No sé, alguien más, gracias doctora por su comentario. ¿Alguien más que tenga algún comentario de este tipo de técnicas? Yo, O, doctora, hola, doctora Ingrid, ¿qué tal? oh, bien, aquí Cuénteme. preguntándole. Sí, claro. Si estamos hablando, así como el adulto en odontopediatría, siempre tenemos que tratar al niño en la sedación consciente y anestesia general en horas tempranas, ¿verdad? Y Así teniendo es. lo que es la ayuna, pues, o sea, no comer por esas 8 horas, ¿verdad? Porque si con un adulto es difícil, con un niño para que no me coma, ¿verdad? Sí, sí, doctora, gracias por su comentario, muy buen su comentario, porque definitivamente las horas que se dan son 8 horas de ayuno para ambas técnicas. Con la diferencia, doctora,
que cuando es en el hospital, es decir, es anestesia general y un paciente es emergencia, eh, si el paciente acaba de comer, no podemos hacer, se ingresa al paciente desde ese tiempo y que cumpla por lo menos 6 son las horas mínimas que debe de cumplir un paciente de ayuno, pero ayuno completo, ni siquiera líquidos. Entonces, cuando ya es programada una anestesia general o una pseudoanalgesia, sí se puede dejar esas 8 horas de ayuno, pero ya programadas, porque nosotros decidimos hacerlo así, ¿verdad? Que le dijimos al paciente, esas son las indicaciones, mañana se presenta aquí en la clínica para una pseudoanalgesia a las 7 de la mañana, ¿verdad? Significa que el niño cenó y ya no consume nada durante la madrugada. Anestesia general también, nos vemos en el hospital a las 6:30 de la mañana, sin haber comido antes, excepto en esta condición que le digo, si es una emergencia, pues se ingresa al paciente y se espera por lo menos 6 horas de, de ayuno en cada uno de ellos. Gracias, doctora. Y No, abonando gracias. un poquito en lo que es el consentimiento informado, yo al Ujú. mío siempre le pongo lo que son, si son alérgicos los niños. Ah, por supuesto, Porque, todo eso ¿verdad? tiene que ir. Porque con Así eso que es. hoy anda la Junta de Vigilancia, que no se le queda hoy nada a ellos. Nada, a ellos Empieza- no se les escapa nada ahora. Ellos sí tienen que decir, andan encima de todas las cosas Correcto. que uno hace. Sí, correcto. Por eso es que Gracias, también les digo, tratemos de hacer las cosas ordenadas. ¿Ok? Tengamos un gracias. equipo de trabajo y contemos con médicos especialistas en el área, ¿verdad? Son niños, acordémonos que son niños, algo bien delicado. Así es, gracias. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien más o queda claro? Si ya no hay más que hablar de este tema, solamente quiero terminar con, se les envió ah, la lista de materiales que se van a utilizar para el siguiente laboratorio. Sé que 2 doctoras no estuvieron, la doctora Adriana, que aquí la veo en clases, y la doctora Andrea no estuvieron en la clase anterior, en el laboratorio anterior. Entonces, son las únicas que están pendientes de las piececitas. Las demás ya las tienen. No sé si tienen alguna pregunta de los materiales que envié, ¿no? No sé si la doctora Andrea ya me pidió que le consiga las piezas. No sé si usted, doctora Adriana, también va a necesitar piezas para poderle hacer ver a la persona que se las lleve. Hola, buenas noches. Sí, Hola, doctora, ya doctora. igualmente en la encuesta ya me había anotado, pero sí se me hizo imposible llegar a la práctica de laboratorio Ok, anterior. entonces sí se las pido, ¿verdad? Por favor. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Yo, doctora, quería Manden, doctora. saber Bueno. dónde poder conseguir, no sé dónde conseguir las coronitas de acero y las de celuloide. En la pieza que ustedes ya tienen, esta pieza que aquel día trabajaron, ustedes pueden ir a un depósito dental. Ahí en la universidad hay uno y hay otros depósitos que venden la coronita. Ustedes pueden llevar esa corona de modelo para que le den la exacta. Y las coronas estéticas sí se las vamos a conseguir nosotros. Ok. Ujú. La metálica sería para las molares que trabajamos en el Sí, laboratorio. correcto. Una molar y la otra para la corona estética. Ok. ¿Ok? Y La, uno de la los incisivos, y también uno de los incisivos para hacer, o uno de los anteriores que compraron para hacer el poste de fibra de vidrio con la coronita. corona de acero también. No, no, ya no coronas de aceros en Ok, anterior, ya no, ok. doctora. Ya hoy solo, realmente las coronas de acero todavía se siguen utilizando en el sector posterior, pero es muy raro que lo siga colocando, muy, muy raro. Ok. Si no, ya coloco solamente coronas de resina en el sector posterior o coronas estéticas, si le queremos llamar así. Ok, gracias, ¿Ok? doctora. Para servirle, doctora. Bueno, si no hay más preguntitas, doctoras, terminamos hasta... Dígame, dígame, doctora. Doctora, Doctora disculpe, Gabriela, ¿sí? Dígame. es una duda con respecto a los cementos que puso que hay que llevar. ¿Hay alguno en específico, alguna marca que usted... No, doctora, no. Y por eso le ponía, si tienen cemento dual, pueden compartir con alguien más en la práctica. Ok, yo puedo pedir yo también ahí un poquito en la universidad si ustedes no llevan. La resina sí, cada quien lleve un tipo de resina X condensable, no marca especial, una resina condensable y una fluida.
cemento ionómero de vidrio, con el que ustedes trabajen, con el que tengan así a la mano para no estar comprando ahorita realmente. Es para un laboratorio. Ok, gracias, doctora. Ok, a la orden. ¿Alguien más? ¿No? Si ya estamos, pues nos vemos el próximo jueves para la siguiente clase y el viernes en la universidad, ¿ok? ¿Sí? Bueno, que descansen, Gracias, doctora. doctoras. Feliz noche. Bueno, ok, Buenas feliz noches. noche. Buenas noches, que descansen. Gracias. Adiós.